Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que como ustedes bien saben, y mucho agradezco, este programa aparece todos los sábados a partir de las 5 de la tarde en mi canal de YouTube, el canal de José Manuel Villalpando, en donde está disponible, repito, a partir de las 17 horas todos los sábados, además de que allí mismo pueden ustedes encontrar, si así lo desean, los programas anteriores desde el año de 2016. Así que son bastantes centenares ya de emisiones que están grabadas y totalmente a su disposición en un programa que, como ustedes bien saben, no se monetiza, es únicamente por la pasión de platicar de historia y por ello mismo, yo les agradezco infinitamente su valiosa atención, reiterándoles que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando en la Historia, o también en los comentarios que permite el propio canal de YouTube, que están totalmente a sus órdenes. Gracias, amigas y amigos. Una vez más, de veras, les reitero mi agradecimiento por su apoyo, por su atención, por estar allí, por acompañarnos mutuamente en estas pláticas sabatinas de historia. Y si les parece bien, amigas y amigos, vamos a comenzar el programa de hoy. Y en esta ocasión, como de vez en cuando lo hacemos, vamos a dedicar este programa, si a ustedes les parece bien, a una crítica a una película reciente que seguramente ustedes ya vieron anunciada y quizás muchos ya asistieron a verla. Me refiero a la película Napoleón del gran productor Ridley Scott y con la participación del gran actor también Joaquín Phoenix. Bueno, este es el tema de hoy. Ya ven que de vez en cuando hacemos esto. El año pasado, por ejemplo, habíamos comentado acerca de la miniserie de televisión de Sisi, la emperatriz de Austria. En alguna otra ocasión también hablábamos de alguna película o de algún programa. Y bueno, esta vez merece la pena, porque es una película que ha sido verdaderamente, difundida. Su preparación, su lanzamiento fue motivo de una campaña publicitaria enorme y por supuesto despertó expectación, interés, curiosidad, como me pasó a mí. Se los confieso tal cual que todos los temas históricos verdaderamente me apasionan, me atraen y me gustan muchísimo. Así que este fin de semana, casi coincidiendo unos cuantos días después de su estreno, naturalmente me lancé al cine a ver Napoleón de Ridley Scott, y es sobre lo que quisiera que platicáramos el día de hoy. Claro, por supuesto, no soy crítico de cine, no tengo esa especialidad ni esa formación. En realidad voy poco al cine, únicamente a ver cosas que me atraen, que me llaman la atención, que sé que me van a gustar, que los amigos me han comentado que valdría la pena verla para que yo nutra también mi conocimiento cinematográfico con versiones que seguramente, y la gente que me conoce lo sabe, siempre me apasiona ver cine de carácter histórico, de tema histórico. Y naturalmente, Napoleón no podía ser la excepción, sobre todo, repito, porque, llevábamos meses ya con la angustia de saber cómo era esta película, qué tal estaba, porque fue, repito, anunciada como algo magnífico. Y sí lo es, en cierto sentido. Repito, no soy un crítico de cine, pero déjenme darles mi opinión, sobre todo fundamentada en la historia, que es algo que en lo cual humildemente trato de saber, aunque sea poquito, y el tema de Napoleón es algo que me ha interesado toda la vida. A lo mejor recuerdan que el día 5 de mayo de 2021, hace ya más de 2 años y medio, hicimos un programa especial con motivo del bicentenario de la muerte del propio Napoleón Bonaparte, en el cual explicaba yo ciertos indicios que hay a partir de su exilio en Santa Elena, en el último tramo de su vida, de que pudo haber expresado o manifestado el interés o deseo de venir a México. Y dedicamos todo ese programa para examinar, en homenaje a los 200 años de su fallecimiento, para revisar todas esas posibilidades que entonces se manejaban y que yo llegué a esas conclusiones
porque he estudiado mucho el tema de Napoleón, que es quizás, por supuesto, uno de mis personajes preferidos de la historia universal, y gracias pues a este interés, a esta vocación de toda la vida, tengo bastantitos libros que ahorita les voy a recomendar como lecturas apropiadas para poder entender, apreciar y conocer más al propio Napoleón Bonaparte. Pero vamos a la película. Miren, es una película muy interesante. Estoy seguro que probablemente obtenga algún Oscar, estos premios que se otorgan entre los cinéfilos o las compañías cinematográficas premiándose mutuamente, porque es una verdadera superproducción. Esto no me queda duda alguna. Sí, es monumental, es impresionante. Pero, independientemente de la calidad fílmica, aparte de las grandes cantidades de recursos que se ve que le invirtieron para poder reconstruir escenas, lugares, sitios, vestuario, ambientación y todo lo demás, pues sí amerita alguna crítica respecto del fondo del contenido. Ya sé que en la cuestión cinematográfica no me debo meter, sin embargo, en la cuestión argumental, en la línea de seguimiento del argumento, lo que están narrando y tratando de hacer, creo que sí tengo alguna legitimidad para hacerlo, repito, no solamente porque he estudiado al personaje, sino también porque he escrito argumentos para series. Ya no voy a decir cuáles, pero ustedes lo recuerdan, y pues sé cómo se construyen los guiones. Déjenme darles mi opinión sobre Napoleón de Ridley Scott con la participación del actor Joaquín Phoenix. Que por cierto, miren, yo no sé si es un buen o mal actor. Yo lo recuerdo muy bien en aquella otra película del mismo productor llamada Gladiador, que fue espléndida, donde él hacía el papel del contrincante malvado, del héroe de la película, pero en esa ocasión pues era diferente, hace ya más de 20 años, y ahora es un Napoleón muy adusto, muy serio, jamás se ríe. No sé si así haya sido en realidad la personalidad de Napoleón, yo creo que no. Para mí hay una exageración de la seriedad del personaje y además con algunas cuestiones muy simpáticas que se ve que tampoco estudiaron mucho el arte de la guerra, porque cuando Napoleón, que es un oficial de artillería, que eso estudió en la academia de Brenes cuando fue cadete, que fue toda su vida oficial de los cuerpos de artillería, es decir, sabía disparar cañones, cuando ordena que estos abran fuego, en la película es muy simpático cómo el propio Napoleón se lleva las dos manos y se tapa las orejas, los oídos, pero mantiene la boca cerrada. Y todo artillero sabe, desde aquel tiempo y hasta nuestros días, que efectivamente hay que taparse los oídos para disminuir el impacto del sonido estruendoso que provoca un cañón cuando es disparado, pero debe uno abrir la boca para que el rebote del ruido no vaya a congestionar nuestros órganos internos, particularmente el oído. Hay que darle una válvula de salida al impacto que va a significar el estruendo para que salga el aire por la boca. Así que los artilleros abren la boca, sí se tapan los oídos o ya con tapones, antes con las manos, pero deben abrir la boca. Y aquí Joaquín Phoenix, representando a Napoleón, en las 2 o 3 ocasiones que se ve que ordena el fuego de artillería, solamente se tapa los oídos y no abre la boca. Pero en fin, ese es un pequeño, digámoslo así, errorcito de técnica por desconocimiento del arte militar. Pero miren, la película en realidad son 3 grandes cuadros divididos en subcuadros de 3 grandes temas. El problema está en que no tienen conexión uno con otro. Miren, un tema es algunas cuestiones políticas, se ve perfectamente bien cómo Napoleón alcanza el poder en el famoso 18 Brumario cuando es nombrado primer cónsul, con toda la intriga palaciega que esto implica y con el asalto al Congreso o a la Asamblea de Representantes o de Diputados francesa. Después también la escena naturalmente enormemente bien lograda de su coronación, que está magnífica y que vale mucho la pena. Y después también algunas escenas de cuestiones políticas breves, de negociaciones fundamentalmente con Austria y con Rusia, con los emperadores de cada una de esas naciones. Después la parte militar. Nos narran en breves segundos, no más de minuto, minuto y medio, 6 batallas. La toma de Tolón, que es la que lo hace y lo
catapulta a la fama a Napoleón cuando sofocó la manifestación en contra del Directorio en las calles de París, muy sangrienta por cierto, la famosa batalla de las pirámides, que tiene un error tremendo, porque las batallas de las pirámides, así lo llamó Napoleón, porque a lo lejos, a varios kilómetros de ahí se veían las pirámides de Egipto. Sin embargo, aquí la película la hicieron exactamente frente a las pirámides e inclusive de un cañonazo le vuelan la cúspide a una de ellas, cosa que jamás ocurrió. Naturalmente la batalla de Austerlitz, una de las grandes victorias de Napoleón, la batalla de Borodino que le permitiría llegar a Moscú y finalmente la gran derrota en la batalla de Waterloo, que es militarmente hablando la más lograda de estas batallas representadas en esta cinta. Pero cada una de estas batallas no explican la razón por qué sucedió. Son simplemente episodios aislados, repito, grandes cuadros filmográficos en los que narran las batallas. Y el tercer gran asunto, aparte de las cuestiones políticas, aparte de las batallas, es su relación con Josefina, su primera esposa, la que él llamó emperatriz de Francia, de la que se va a divorciar, y esta relación sentimental, a veces medio erótica, ocupa buena parte de la película. Esto es el contenido de esta película, pero de ello vamos a seguir hablando, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, que estamos dedicando a hacer una crítica, espero que no sea muy feroz, acerca de la película Napoleón. Sí, vayan a verla si tienen tiempo, claro. Tomen en cuenta que dura 2 horas con 40 minutos y a veces podría ser un poquito tediosa. Para muchas personas, como lo escuché en el cine, les pareció magnífica, pero no entendían qué tenía que ver una cosa con otra, porque no hay una concatenación de acontecimientos. Repito, son como cuadros fílmicos de cuestiones diversas ensambladas todas en una línea de continuidad más o menos cronológica, pero sin embargo, pues uno no puede entender, si no sabe uno de qué se trata, pues por qué se da tal o cual acontecimiento. Esto es, digamos, la crítica más fuerte y más seria que se le puede hacer a esta película, que ya decíamos, está centrada en 3 grandes asuntos: las cuestiones políticas, algunas batallas, 6 de ellas, y las relaciones de Napoleón con Josefina, desde que la conoce, desde que la enamora, la seduce, se casa con ella, de que ella es infiel, por supuesto. Después las reconciliaciones con escenas, perdónenme, eróticas de sexo muy, muy burdas a mi juicio. También, por supuesto, el momento en que la corona emperatriz y naturalmente la infertilidad de Josefina, porque Napoleón sí tendrá hijos por otro lado, que lo obligan a divorciarse de ella, a hacerla a un lado, para él casarse con la princesa María Luisa de Austria, la archiduquesa María Luisa, y tener un hijo por otro lado, pero sin embargo sigue pensando y enamorado siempre de Josefina. Bueno, estos son los 3 grandes asuntos. Y sin embargo, déjenme decirles que sí faltaron varias cosas que ameritaban ser tratadas, pues no digo con detalle, pero sí para dar un contexto general. Por una parte, ya decía yo, hay un error garrafal en la batalla de las pirámides, que la pusieron exactamente frente a las 3 pirámides de Keops, Kefren y Miserino en Egipto, y de un cañonazo le vuelan la cúspide a una de ellas, cosa que jamás sucedió. Pero hay otros errorcillos que, bueno, vale, pueden pasar, pero hay uno, entiendo el sentido simbólico de lo que quiso hacer el director, pero que no sucedió así. La muerte de Napoleón, la última escena, no se las anticipo, pero así como aparece, no sucedió. De plano, esto sí es una especie de, pues, invento simbólico nada más. Es decir, faltaron ese tipo de detalles. Pero lo importante, lo más importante de todo es que sí faltó, por ejemplo, hablar de la relación de Napoleón con Inglaterra. Claro, como la película es inglesa, pues evitaban hablar de su propio país. Solamente al final, en la batalla de Waterloo, aparecerá el gran vencedor, que es, por supuesto, es inglés. Pero fuera de ahí, no se habla de nada de las relaciones de Napoleón con Inglaterra, ni cómo Inglaterra es finalmente, muchos años antes, la que ocasiona la derrota final de Napoleón cuando la escuadra inglesa derrota a la flota francesa española en la famosísima batalla de Trafalgar. De esto no se habla nada.
ni una palabra, como tampoco se habla nada de España, del famoso fracaso que significó para Napoleón la presencia de sus tropas invasoras en España. Ahí fue donde comenzó a darse al traste todo esto. Trafalgares en España y el propio fracaso que le encargó a su hermano José es también evidentemente lo que va a conducir hacia la derrota final de Napoleón. Por cierto, de su familia únicamente aparece en una sola escena su mamá. No aparece nadie más de sus hermanos y hermanas que fueron muy importantes. Y bueno, es una forma pues un poquito esquiva de irse directamente a lo que el director pensó que era lo importante. Por ejemplo, los otros amores de Napoleón tampoco aparecen, como la famosísima María Valesca, aquella mujer que se le entregó con tal de que le diera la independencia y la libertad a Polonia. Bueno, nada de esto, ni tampoco aparece nada de la gran obra civilizatoria de Napoleón. No solamente fue un militar exitoso, sino que además fue también un hombre que decidió llevar a la práctica y concretamente con resultados objetivos los ideales de la Revolución Francesa en la cual él creía, y por eso no quiso convertirse en rey, se convirtió en emperador de los franceses. Pero estos logros culturales y civilizatorios no aparecen por ninguna parte. Por ejemplo, no está que él fomentó las artes, que él fomentó el teatro y la ópera, que él fomentó las academias de pintura, o que él impulsó la creación del primer código civil que conoce la humanidad en los tiempos modernos para darle certeza, para que la gente pudiera leer sus derechos y sus obligaciones a través del Código Civil. Nada de esto está. Pero bueno, insisto, váyanla a ver. A lo mejor a ustedes les gusta, a lo mejor tiene ustedes seguramente más criterio cinematográfico que yo, que repito, sí me impresionó la producción. Lo que pasa es que no me gustó mucho el contenido. Miren, déjenme comenzar con una serie de recomendaciones que quisiera yo hacerles en esta tarde, por si quieren saber más de Napoleón y enfocar desde diversos puntos de vista lo que significó su presencia en la historia de la humanidad. No solamente de Francia, sino de la humanidad. Y si a ustedes les gusta, por una parte, ver televisión, les recomiendo una miniserie espectacular, muy bien hecha, que ya tiene 20 años de existencia, que se llama simplemente Napoleón, que todavía se puede encontrar en algunas casas donde aún venden videos, y ahí se encuentra. Son 4 videos, miren, yo aquí los tengo todavía, los compré hace muchísimos años, y estos 4 videos pues consisten en la vida de Napoleón contada a través de un largometraje en esta miniserie Napoleón, que dura 6 horas, son 4 DVDs, que se pueden perfectamente bien ver con calma, uno por día o uno cada fin de semana, y con la participación de actores destacadísimos. En el caso de Napoleón aparece Christian Clavier, un francés, Gerard Depardieu aparece también allí, esta mujer Isabella Rossellini es Josefina, John Malkovich también aparece en los papeles protagonistas fundamentales, de hombres que están cercanos a Napoleón, porque en esta película, la que estamos comentando, de Ridley Scott, no hay nadie cercano que lo aconseje, sino que cambia al parecer y solamente algunas personas se atreven a decirle algo, pero no son constantes. Y aquí las figuras, por ejemplo, de Talleyrand en esta miniserie, que la va a representar John Malkovich, pues, o de Fouché, que lo representa Gerard Depardieu, están constantemente a lo largo de toda la miniserie porque son los ministros de Napoleón. Así que esta manera también de expresarse visualmente a través de miniseries, repito, de Napoleón, se las recomiendo positivamente. Repito, son 4 DVDs, pero vale muchísimo la pena, ¿eh? Esta no se la pierdan, no es espectacular, pero entiende uno perfectamente y a cabalidad lo que significó Napoleón. Claro, esta es una producción francesa. La película de Ridley Scott es una producción inglesa y la rivalidad entre ambas naciones pues era evidente. Ahora bien, si ustedes quieren leer, miren, directamente hay que entrarle a Napoleón y en las propias palabras de Napoleón, porque están publicadas y se pueden conseguir sus memorias. Las memorias de Napoleón, que en la edición que yo tengo del desván de Anta, vienen acompañadas de frases
que se le atribuyen a él de juicios de Napoleón sobre diversas personas o acontecimientos, y vienen acompañadas también las máximas y reflexiones que él hacía en Santa Elena en su exilio final. Pero lo más importante es que aquí vienen sus memorias, escritas de puño y letra por el propio Napoleón, y qué mejor manera de conocer un personaje que leer sus propios escritos, sus propias reflexiones, sus propios pensamientos, sus crisis, sus dudas, sus certezas. Todo esto viene en las propias memorias de Napoleón Bonaparte, que son altamente recomendables. Otro libro más, y este editado, fíjense, por el Fondo de Cultura Económica ya hace muchos años, es el Memorial de Napoleón en Santa Elena, escrito por el conde de Las Cases. Escrito es exactamente el término adecuado. Él tomó dictado de todo lo que Napoleón le iba diciendo cuando estaba ya en Santa Elena en su exilio final, y el conde de Las Cases únicamente transcribió lo que Napoleón iba dictándole día con día. Era como su amanuense, como su secretario, y este librote, que es un libro bastante grande, que tiene 700 páginas, que editó en su momento el Fondo de Cultura Económica, que repito, se llama Memorial de Napoleón en Santa Elena, es de la inspiración del propio Napoleón con la transcripción del conde Las Cases. Este es un libro también capital para poder entender a Napoleón Bonaparte, porque habla y nos dice lo que él pensaba en esos años finales, cuando ya en Santa Elena, a la mitad del Atlántico, se dedicó a reflexionar. Y la biografía, para acabar este bloque, la biografía más importante, la más completa, quizás la mejor que se ha escrito en lo largo de toda la historia, en los últimos 200 años, a partir de la muerte de Napoleón, es la famosísima de Emil Ludwig, un autor alemán, Napoleón, en 600 páginas. Es quizás la biografía más completa, más acabada, más cabal, la más importante, la mejor lograda de todas las que existen. Emil Ludwig, un gran autor alemán, ya fallecido por supuesto, pero tiene una obra fundamental que es esta biografía de Napoleón. Fíjense, con estos 3 libros la hace uno. Hay muchos más que ahorita platicaré de ellos, pero entre la biografía de Emil Ludwig, el Memorial de Napoleón en Santa Elena y las propias memorias de Napoleón, con eso tiene uno para entender a este personaje, para apreciarlo, para juzgarlo inclusive, porque la crítica del lector es importantísima para poder ver si se captó o no lo que quiere decir el personaje y si tiene razón o no, o si está equivocado. Así que la lectura no suprime al cine, no lo supera, todavía no lo supera. Amigas y amigos, volvemos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de hoy, programa de crítica cinematográfica, hablando de la película Napoleón, de Ridley Scott, protagonizada por Joaquín Phoenix, que está en cartelera, que fue anunciada de manera, abrumadora, y que por supuesto corrí a ver porque quería yo tener elementos de juicio suficientes para poder platicar con ustedes. Repito, si es una superproducción, sí vale la pena verla como ejemplo de lo que hace el cine contemporáneo, Muchos de ellos son escenas, pues por supuesto, recreadas con actores, con la reconstrucción de lugares, con la adaptación o ambientación de edificios, y otras más ya son escenas de computadora. No nos dejemos engañar por eso. Una película buena, vale la pena, pero históricamente con grandes defectos, a mi juicio, porque le faltaron varias cosas, y estoy precisamente recomendándoles cómo subsanar lo que vamos a ver. Por una parte, decía yo, visualmente está la miniserie Napoleón, que protagonizó hace mucho tiempo Christian Clavier, con grandes actores y actrices como Gerard Depardieu, como John Malkovich, como Isabella Rossellini. Vale mucho la pena, son 4 DVDs, tarda 6 horas, pero de veras es interesantísima, muy bien hecha. Quizás, repito, porque es la visión francesa. La película de Ridley Scott es la visión inglesa, por decirlo de alguna manera, así como platicábamos también que lo mejor de todo es leer para poder entender. Hablamos ya de las memorias de Napoleón, hablamos también del Memorial de Napoleón en Santa Elena, hablamos también de la magnífica biografía de Emil Ludwig llamada Napoleón, pero déjenme recomendarles otros libros más que valen muchísimo la pena. Miren, quizás, y como es cierto, hay mucha obra específica de momentos determinados de la vida de Napoleón.
Es más, hay libros dedicados a la campaña en Egipto, hay libros dedicados a la pura batalla de Austerlitz, o a la de Marengo, o a la de Jena, o a la de Borodino. Hay libros especializados en muchos tramos breves, pequeños, pero importantísimos de la vida de Napoleón. Quiero recomendarles uno que a mí en lo particular me causó una gran emoción cuando lo leí, porque es buenísimo, y es el que se refiere a ese tramo penúltimo de su vida, cuando regresa de la isla de Elba de su primer exilio, cuando desembarca en Francia, cuando es recibido apoteósicamente. Inclusive acuérdense aquella anécdota famosa de que cuando Napoleón regresa, los periódicos en París, que todavía estaban del lado del rey Luis XVIII, decían: desembarcó ese criminal en Francia. Mientras iba acercando ya Napoleón va camino a París. Cuando está más cerca, está próximo a su arribo. Y cuando ya llega a la ciudad de París, a la capital, los periódicos ya dicen: ya llegó el emperador. Es decir, hay un cambio hasta de tono que ilustra muy bien cómo es la prensa en todas partes, que siempre queda bien con el que manda. Así sucedía en aquel tiempo, porque el que gobernaba era Luis XVIII, y Napoleón se le ocurrió regresar, salirse, escaparse de su exilio en Elba y retornar. Por cierto, en la película de Ridley Scott, una cosa que sí es totalmente cierta y lo hicieron muy bien, es recrear el momento en que Napoleón, que acaba de desembarcar de su exilio, que lo sigue nada más una cincuentena de hombres, se enfrenta a un regimiento que le cierra el paso y que le pide que se rinda, y él solamente con sus palabras, con el habla, con su elocuencia, los convence, y al contrario, estas unidades militares se unen a él. Una escena que han repetido todo el mundo, ¿eh? Lo hizo la película famosísima de Waterloo de hace como 40 años, que es muy buena película, el puro tema de Waterloo, de la batalla final. Ahí se recrea esta escena del Napoleón en su regreso, cómo seduce a las tropas. También lo hizo esta miniserie que hemos comentado. Hay esta escena que es apoteósica, ¿eh? Napoleón solo, sin armas, con solamente 50 hombres, que los deja atrás, y cómo él se acerca, descubre su abrigo, presenta su pecho y: mátenme, dispárenme si quieren, pero soy su emperador. Y la gente, los soldados, los contrarios, levantan las armas, le gritan vivas, se unen a él. Y esto pues es sintomático de cuál era el espíritu de muchos franceses que verdaderamente tenían pasión y adoraban a Napoleón. Y este libro que les comento es sobre ese tramo que va del desembarco, cuando se escapa de Elba, hasta que finalmente lo derrotan en Waterloo, y que tiene que partir al exilio final a Santa Elena, donde va a permanecer 5 años. Pero esos famosos 3 meses, esos famosos 100 días, están retratados en este libro de George Blunt, que se llama precisamente Los 100 días. Es un libro que a mí me encantó, me apasionó, porque narra con detalle todo lo que sucedió casi día a día en ese tramo importantísimo del regreso de Napoleón, apoteósico, porque fue recibido verdaderamente como un día de fiesta, hasta la derrota final por culpa, aparte de una torpeza de él, confiar en los demás, cuando finalmente el duque de Wellington, el inglés, lo vence en la famosa batalla de Waterloo, y con eso lo obligarán ya a abdicar definitivamente y enviarlo al exilio a Santa Elena, donde pasará ya el resto de su vida. También a la venta está, y en estos días en librería lo acabo de volver a ver, este libro de Albert Manfred, Napoleón Bonaparte, un libro muy interesante. Fíjense, 615 páginas. Es decir, Napoleón no es para 2 horas y 40 minutos en el cine. Quizás tampoco sea para 6 horas en una miniserie. Napoleón es un tema que amerita profundidad y largo tiempo, no solamente para investigar, para escribir, sino también para leerlo. Como este otro libro que también les recomiendo, de Vincent Cronin, que se llama Napoleón Bonaparte, una biografía íntima. Una biografía íntima de Napoleón Bonaparte. También está disponible aquí en México, se puede conseguir. Y es un libro que también tiene casi 600 páginas. Repito, el tema napoleónico implica dedicación, implica concentración. Y entiendo que en una película no puede abarcarse toda la vida de Napoleón, pero lo que no entiendo es cómo esta vida, que trató de ser narrada a lo largo de 2 horas con 40 minutos, es únicamente
entramos distintos que no tienen conexión una con otro y que parece más bien una galería de retratos o de pinturas, pero filmográficas, con escenas independientes entre sí. Yo sé que a muchas personas les interesa el tema porque es atractivo. El tema precisamente de la relación de Napoleón y las mujeres. Ocupa, repito, la tercera parte de esta película, la relación de Napoleón con Josefina. Bueno, hay un libro muy simpático de Christopher Hebert que se llama Napoleón, sus esposas, porque tuvo dos, y sus amantes, porque tuvo varias. Es un libro interesantísimo. Si les gusta esta parte de lo que yo podría decir fríamente el chisme histórico, que es fabuloso, aquí en este libro de Christian Hebert, Napoleón, sus esposas y sus amantes, van a encontrar todo tipo de información, algunas de ellas jocosas y divertidas, otras muy trágicas, pero es que es un tema que también da para mucho porque la vida privada de Napoleón estuvo también llena de este tipo de cuestiones que es la parte amatoria, la parte sentimental, y Napoleón no fue ayuno a ello, al contrario, le dedicó mucho tiempo y empeño, inclusive con tantísimas mujeres, pero que al mismo tiempo equilibra la parte violenta de la vida militar, de las batallas, la parte política de las intrigas y la ambición. Bueno, la parte privada, tiene razón, Ridley Scott, es importante, pero él la centró únicamente en Josefina, personaje interesantísimo, ¿eh? Les recomiendo de Bernard Chevalier el libro que se llama precisamente Josefina. Es un libro interesantísimo, vale mucho la pena, es una biografía de esta mujer, de Josefina de Beauharnais, que estaba casada originalmente con otro personaje del cual enviuda, después se enamora de Napoleón, después Napoleón la seduce, la conquista, ella le es infiel a Napoleón, y Napoleón lo supo y lo perdonó por el amor enorme que le tenía, pero lo que ya no pudo soportar Napoleón fue su infertilidad, que no le diera hijos, porque él sí ya había tenido por lo menos un par de hijos con otras mujeres, uno de ellos con la famosísima María Waleska, decía yo, de Polonia. Así que este es un tema pues delicado, pero importantísimo, y la presencia de esta mujer Josefina es vital para poder entender al propio Napoleón Bonaparte. Así que es un libro que vale la pena, de Bernard Chevalier, para examinar la figura de Josefina, la emperatriz de Francia. Pero recuerden, Napoleón se divorció de ella para casarse con María Luisa, la archiduquesa de Austria, que sí en efecto le va a dar un hijo, un muchachito del cual ya hemos platicado en alguna otra ocasión, el llamado así duque de Reichstag, o llamado por Napoleón rey de Roma, y que puede ser, es una suposición, una hipótesis, quizá podría haber sido el papá de nuestro Maximiliano de Habsburgo, por la relación tan cercana, tan íntima que tenía con la archiduquesa Sofía, mamá de Maximiliano. No es una afirmación categórica, es una hipótesis interesante que muchos historiadores han planteado, y un gran biógrafo, Alan Palmer, escribió este libro que se llama Napoleón y María Luisa. También otra historia muy interesante del propio Napoleón, por qué busca a esta chamaquita para casarse con ella en segundas nupcias, para que le dé un heredero, lo cual sucede, y cómo implica una serie de relaciones políticas con el gobierno de Austria, y además también implica, y esto es importantísimo, pues el tolerar que la propia María Luisa, que es muy chamaquita, muy chiquita, muy inexperta, muy inocente o muy maliciosa a la vez, pues tenga, en cuanto Napoleón se va al exilio, tenga una vida distinta y con un amante, y cuando se entere que ya ha muerto Napoleón, ella se va a casar con su amante. Pues historias verdaderamente interesantes de estas mujeres que rodean a Napoleón, tanto Josefina como María Luisa, como las demás amantes, alguna de ellas que no sabemos si lo fue o no lo fue, una chica que vivía en Santa Elena. Todo esto viene relatado en estos libros que hemos comentado ahorita para hablar de la vida privada de Napoleón. Pero volvemos, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de hoy, que se me fue rapidísimo, hablando de la crítica de la película de Napoleón, que está en cartelera en todos los cines, creo que de todo el mundo, por lo menos del mundo occidental. Yo ya corrí a verla, como les platicaba, el sábado anterior, así que pues estoy muy emocionado porque
A mí las películas de trama histórica verdaderamente me apasionan y esta me gustó desde el punto de vista cinematográfico, insisto. No me gustó desde el punto de vista histórico porque siento que le faltaron varias cosas, muchas no tienen conectividad y otras de plano, como el caso de la muerte de Napoleón, que se las dejo para que ustedes lo vean, que no sucedió como lo plantean allí en la película. Pero bueno, repito, es una visión inglesa. A lo mejor, y decía yo en contrapartida, si ustedes miran la serie, la miniserie de televisión de Napoleón en 4 DVDs que dura 6 horas, a lo mejor tienen otra visión, porque es el punto de vista francés. Y por supuesto los franceses, como todos sabemos, adoran el recuerdo de Napoleón desde la tumba misma que le hicieron en Los Inválidos, el gran mausoleo en donde fueron colocados sus restos, y hasta la fecha pues sigue siendo objeto casi de culto o de devoción el recuerdo de Napoleón Bonaparte allá en Francia. Además de que él pues tiene mucho que ver en la grandeza francesa, en el espíritu francés, en muchas cuestiones importantísimas, hasta en los jardines. Hasta en los jardines. Miren, acaba de aparecer y está a la venta aquí en México un libro interesantísimo de Ruth Skur, que se llama Napoleón, una vida entre jardines y sombras. Es un libro apasionante que narra todo el interés de Napoleón Bonaparte por la botánica, pero por la floricultura también, pero también por la agricultura, en fin, por todo lo que tenga que ver con sembrar, cultivar, ya sea plantas, ya sea flores bellas, ya sea alimentación. Este interés por la agricultura en general de Napoleón Bonaparte fue relatado por Ruth Skur. Es un libro de este año, salió este año 2023, y créanme lo que es impresionantemente hermoso, bien escrito e interesante porque descubre una faceta que nadie conocía, por lo menos yo no, de Napoleón Bonaparte, y que por supuesto en esta película no aparece, como un verdadero conocedor y amante de la floricultura, de las cuestiones agrícolas, de todo lo que tiene que ver con el reino vegetal. De Ruth Skur, lo repito, Napoleón, una vida entre jardines y sombras. Y miren, esta parte cultural es interesantísima y vale mucho la pena. Y hace poco también adquirí un libro extrañísimo, pero que me gustó porque está escrito de una manera tan interesante, que se llama La Expedición Bonaparte, el nacimiento de la egiptología. Aquí en la portada, por ejemplo, está la famosa pintura que se ve a Napoleón frente a la Esfinge, que por cierto es recreada en una escena en la película que estamos comentando, pero es una escena real. Napoleón fue a ver la Esfinge, fue a caballo, la fue a ver y fue objeto de la pintura de algún artista que inmortalizó ese momento. Bueno, en este libro se narra no solamente la parte militar de la campaña de Egipto, sino sobre todo cuál era el interés científico de Napoleón porque los franceses pudieran estudiar y penetrar en el conocimiento del Egipto antiguo, desde, por supuesto, llegar, desembarcar, aprender el idioma y empezar a conocer el pasado Egipto, que va a culminar en ese gran descubrimiento que se debió precisamente a Napoleón Bonaparte, de poder interpretar los jeroglíficos egipcios a partir de que los propios franceses descubrieron la famosísima piedra Rosetta. Se la llevaron a París y a estudiar hasta que lograron descifrar el secreto de la escritura egipcia a través de jeroglíficos. Todo eso viene en este apasionante libro que, repito, se llama La Expedición Bonaparte, o El nacimiento de la egiptología, de Robert Solé. No dije el nombre hace rato. Robert Solé es el autor. Un libro de veras muy interesante. Y un libro además que de alguna manera enmarca todo el ambiente de la época. Todo lo que sucedió en aquellos años desde el punto de vista, sí, militar y político, pero sobre todo cultural, civilizatorio, legal, de la creación del Código Civil, el apoyo de Napoleón a la ópera, el apoyo de Napoleón, fíjense bien, a los caminos y a la arquitectura civil, el apoyo de Napoleón a los jardines botánicos, el apoyo de Napoleón a la pintura, a las academias, a la literatura, porque fue hasta miembro de la Academia de Bellas Artes. El propio Napoleón Bonaparte está en este librito que se llama Tiempo
El tiempo de Napoleón, de Alistair Horney. Es un libro interesantísimo, es un libro breve en realidad, bastante sintético, de 250 páginas, pero aquí se narra toda la odisea cultural y civilizatoria de Napoleón. Por ejemplo, en el Código Civil es la primera vez que se plantean por escrito los derechos y las obligaciones de hombres, mujeres y lo que tienen y pueden aspirar, por ejemplo, los niños, el matrimonio, el nacimiento, una serie de elementos, los testamentos, las herencias. Todo esto es obra de Napoleón, que ordenó que se sintetizara el conocimiento jurídico en un código, que es ejemplo de muchos otros y que nuestros propios códigos mexicanos tomamos de ahí inspiración y a veces definiciones y conceptos tal cual del Código Napoleón, que se promulgó, fíjense, allá entre 1804 y 1805, porque Napoleón le urgió a los juristas que lo redactaron: apúrense, que es lo que tenemos que darle a la humanidad, un código civil, unas relaciones, la historia de las relaciones jurídicas entre las personas para que queden por siempre en una ley escrita y que la gente pueda leerlos. Miren, hay otro libro muy importante, si a ustedes les interesa la parte bélica. El propio Napoleón, además de sus memorias, escribió un tratado de la guerra. Le llamó De la Guerra. Es un libro que está publicado, el Tratado de la Guerra, con una introducción de un señor Bruno Colson, pero aquí viene el libro que Napoleón escribió de cómo hacer la guerra. Viene desde las cualidades de los oficiales, la calidad del mando, el cómo planear las batallas, el uso de la artillería, la construcción de puentes, en fin, los movimientos de avanzada y de retirada, el uso de la infantería, el uso de la caballería, no se diga el uso de la artillería, que él era experto. Él escribió un tratado de la guerra, de cómo hacer la guerra. Aquí está este libro, lo publica en su momento pues una editorial muy afamada, que es precisamente la que ha publicado diversas obras napoleónicas y que pues es la famosa editorial La Esfera de los Libros. Un libro interesantísimo, un poco caro, se los confieso, porque es una obra muy extraña y muy rara, pero vale muchísimo la pena este Tratado de la Guerra, escrito por el propio Napoleón Bonaparte. Déjenme también ir hacia el final con un par de novelas. También las novelas valen la pena para conocer la vida de Napoleón. Dos de ellas me han sido muy atractivas. Una inclusive la convirtieron en película y se llama El Señor Napoleón. Se los recomiendo. Es la historia de Napoleón en Santa Elena, que en esta novela de ficción trata de escapar. Y naturalmente pues es interesantísima. Se llama La muerte de Napoleón, de Simón Leys, de Ediciones El Acantilado. Es una novela breve, pero muy disfrutable. Tiene apenas 140 páginas. Simón Leys, La muerte de Napoleón, se las recomiendo. Esta le hicieron película, se llama El Señor Napoleón o Monsieur Napoleón. Está disponible en DVD, yo la tengo en DVD y vale mucho la pena. Es una novelita muy interesante sobre la propia angustia de Napoleón allá en Santa Elena, desde el punto de vista, por supuesto, de alguien que está sufriendo por el encierro y quiere escapar. En cambio, con el mismo tema, que es la prisión de Santa Elena, allá donde está Napoleón encerrado 5, casi 6 años, en donde sufre muchísimo, una escritora mexicana que es fabulosa, que ya hablaremos en su oportunidad de su último y más reciente libro. Cuando hablemos de los libros que recomiendo para Navidad, Beatriz Rivas tiene un libro fabuloso, el nuevo, pero este otro que publicó hace algunos años, que se llama Viento Amargo, de Beatriz Rivas, está a la venta, se puede conseguir fácilmente. Es también una novela que narra la vida de Napoleón desde el punto de vista de lo que él podría haber pensado estando en su prisión final allá en la isla de Santa Elena, en medio del Atlántico, abandonado de todo el mundo, y del probable enamoramiento que tuvo con una chiquilla, Nettie Newcomb, que vivía ahí en Santa Elena, y que hay inclusive películas como la que comentábamos de Señor Napoleón, en donde aparece de manera pues muy destacada, porque al parecer fue la última gran pasión de Napoleón Bonaparte. Este libro, repito, de Beatriz Rivas, una gran escritora mexicana, de la cual hablaremos más adelante en otro programa próximo
hacia fin de año, hacia Navidad, pero este mismo libro, Viento Amargo, habla sobre Napoleón. Pero les reitero, para conocer a Napoleón, 3 libros fundamentales. Los repito, las propias memorias de Napoleón. Segundo, el memorial de Napoleón en Santa Elena, que lo dictó él mismo. Y tercero, la gran biografía insuperable todavía de Emil Ludwig sobre Napoleón. Y repito, si quieren también verlo en televisión, está esta miniserie. Vale mucho la pena. Ya tiene 20 años, pero es buenísima. A mí me gustó mucho, como me gustó ir al cine, se los confieso, cuando hay este tipo de películas. Claro que voy al cine, lo disfruto y reconozco que es una gran producción, aunque históricamente a mí no me convenció del todo. Pero fue una grata velada con mi familia, con mis hijas, mis yernos, y ahí pues todos juntos viendo la película y comiendo palomitas y disfrutando a Napoleón, sobre todo desde el punto de vista del recuerdo que para mí me provoca esta gran presencia histórica que tiene Napoleón Bonaparte. Amigas y amigos, primero Dios, aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien.